Abramos nuestras Biblias esta mañana. Vamos a ir al segundo libro del apóstol Pedro. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver de los versos 1 al 15. Yo voy a tomar lectura y voy a pedir al hermano Miguel que no, si bien va a compartir en pantalla, solamente estos versos los comparte el hermano Miguel y después lo demás, para no perder la atención, talla los otros versos que voy a citar. ¿Ya? Tal vez esto, sí, pero después para no interrumpir el mensaje, porque un poco se interrumpe cuando se pone en pantalla. Así que, hermano Miguel, voy a pedirle que sí, estos versos de 2 Pedro los ponga, pero los otros versos que cite esta mañana no los ponga en pantalla. Bien, dice la palabra del Señor en esta mañana: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, al despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y haciendo énfasis en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y también dice: de estas cosas os escribo, de las que ya saben, ¿no? Ya saben estas cosas, pero es bueno tener en mente esta exhortación. Vamos a entregar este tiempo en manos del Señor orando. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es verdad, ella nos guía a todo conocimiento y nos guía también a aceptar todas las promesas que tú nos mandas por medio de ella. En esta mañana queremos apartar este tiempo para escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibirla, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es interesante, hermanos, que si es, en estos días, caminando por nuestra ciudad, estamos viendo por todo lado grupo de jóvenes, grupo de señoritas y otras personas portando banderas, proclamando a su candidato, o aquellos que ofreciendo promesas, y muchos de ellos están confiando en las promesas dadas por estos políticos, pero sabemos que cuando llegan ya, una vez que se termina la elección, y una vez votados, se olvidan de las promesas. Es así.
Y yo tengo hace tiempo, y mi teléfono está cortado. Fui a COSET para presentar el reclamo y ellos prometieron volver o venir para arreglarlo, y hasta ahora sigo esperando. Entonces hay promesas que se cumplen y hay promesas que no se cumplen. Voy a tomar este tiempo en esta mañana para hablarte de alguien que sí promete y cumple. Entonces el título para el mensaje de hoy es: las promesas de Dios se cumplen. Y tengo 4 puntos para compartir. Número 1, las promesas son válidas porque nos dan esperanza. El apóstol Pedro aquí está escribiendo a hermanos que están pasando por tremendas pruebas. Dice ahí en el capítulo 1, dice a los expatriados, ellos estaban fuera de su tierra, fuera de su país, y esperando promesas que el Señor les había dado, y en medio de eso ellos están sufriendo, están en una tremenda persecución, aún están bajo, no solo perseguidos por los mismos judíos, a los cuales ellos negaron la fe judía y se fueron a la fe cristiana, también perseguidos por el Imperio Romano. Y en medio de estas cartas está gobernando Nerón, quien está llevando a cristianos a la hoguera y también a los circos a ser devorados por leones. Pruebas tremendas que están pasando nuestros hermanos. Nosotros no hemos llegado todavía o no hemos pasado para una persecución, o no estamos en este tiempo, pero hay algo que sí puedo decir: estamos acostumbrados a que nadie cumpla promesas, y también estamos acostumbrados nosotros a no cumplirlas. A veces prometemos a nuestros hijos algo y no lo cumplimos. Alguien promete a su esposa algo, no le promete. Alguien quiere dar una promesa a sus hijos y no lo cumple. En fin, estamos rodeados, o estamos acostumbrados, o estamos siendo parte de este problema, que no cumplimos nuestras promesas. Aún hay hermanos que han prometido su promesa de fe para misiones y no lo cumplen. Pero eso está dentro de tal vez nuestra manera habitual de vivir. Y eso no es bueno delante del Señor. Entonces debemos cumplir lo que prometemos. Pero es así, estamos personas que no cumplen, hay esposos que no cumplen, padres que no cumplen, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que quiero compartir esta mañana. Número 1 es que las promesas son valiosas. Hay 3 cosas que tienen valor para nosotros como cristianos. Dice la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, dice, si vamos a 1 Corintios, no vamos a leer la cita, 1 Corintios capítulo 13, al final dice: estas cosas tienen valor para nosotros: nuestra fe, nuestra esperanza y el amor. Pero la esperanza, entonces, un cristiano que no tiene esperanza es un cristiano que está derrotado, un cristiano que está ahí desanimado. Entonces, una columna que trae fe y que trae amor es la esperanza. Si no creemos en las promesas, no tenemos esperanza. El verso 4 que hemos visto dice: por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado, dice, grandísimas promesas. Las promesas debemos poner en verdad nuestra confianza en el Señor, porque la fe, el amor, la esperanza transforma nuestras dudas y todo eso en una fe puesta en el Señor, porque Él nos dio promesas, dice, grandiosas y preciosas. Y voy a leer yo las citas, como le dije al hermano Miguel que no las ponga, todas estas citas, porque no quiero interrupción en el mensaje. Podemos ir directamente a escuchar lo que la palabra del Señor
nos dice en esta mañana. Y tengo una cita en Efesios 2, 12 y 13, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una promesa que se cumplió es que ya estamos en Cristo, por la promesa de dar a su Hijo por rescate, y nos salvó y nos perdonó. Esa promesa fue cumplida. Antes dice, estábamos sin esperanza y sin fe en este mundo. Ahora, no debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza en promesas que no se cumplen, pero hay promesas que se cumplen, como esta promesa dice: estamos en Cristo. Las promesas cumplidas echan fuera el dolor, echan fuera el llanto. Si estamos pasando por pruebas y dolor, una esperanza o una promesa va a ser calmar el dolor. Quiero darles una ilustración en este punto. Mi nietita Mariana se cae o se cayó y tuvo todo un buen rato llorando por el dolor de la caída y todo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos una promesa. Le digo: Marianita, te voy a comprar un juguete o te voy a comprar un helado. Entonces, la promesa va a hacer que calme, o que calme su dolor y calme su llanto, y realmente la promesa dada va a hacer calmar el dolor. Y así son las promesas, amados hermanos. Cuando estamos pasando por tiempos de sufrimiento, por tiempos de dolor, debemos echar mano a las promesas del Señor. Y esas promesas van a calmar en nosotros el llanto, va a calmar el dolor. Porque así es la promesa cumplida, vamos a levantar el ánimo. Por ejemplo, hermanos, hay esposas que lloran por su esposo, esposos que lloran por la conversión de sus esposas o la conversión de sus hijos, o hijos que están alejados del Señor, pero hay esperanzas que van a poner ánimo en sus vidas, la esperanza de que el Señor les va a rescatar. A veces estamos orando mucho tiempo y vemos que no hay un cambio en el esposo o en la esposa, etcétera, pero hay una promesa. Dice la palabra del Señor que si creemos en Él, Él va a hacer que nuestra fe descanse en su promesa. El ejemplo, cuando le preguntaron a Pablo qué debemos hacer, una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa, hermanos, para aquellos que están orando por sus hijos, por su esposa, etc. Pero mire lo que dice también Isaías 25:8. Voy a leer. Dice: Jehová el Señor enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. He aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esas promesas fueron cumplidas en nosotros. Por eso les decía que la promesa es valiosa, porque nos dan esperanza, nos da esperanza de vida eterna, nos da esperanza de salvación y nos da esperanza de que nuestras lágrimas van a ser enjugadas. Es el Señor quien va a enjugar toda lágrima, dice la palabra del Señor. Entonces son promesas que debemos esperar. Ahora, si no cumplimos, si no creemos en algo que se va a cumplir, por eso no creemos en muchas promesas. Los políticos han dicho muchas promesas y no han cumplido. Hay personas adultas que dicen promesas y no las cumplen. Esposos hablan de prometer algo y no lo cumplen. A nuestros hijos les prometemos algo y no cumplimos, etc. Esto trae algo que lastima el corazón, pero las promesas cumplidas alientan la esperanza. Ahora, si estás llorando
porque alguien te ha defraudado, alguien te engañó, echa mano a las promesas del Señor. Las promesas eficaces siempre se cumplen, y cuando se cumplen trae gozo. El segundo punto es creer en aquel que promete. Hermanos, ¿podemos poner nuestra confianza en aquellos que prometen y no cumplen? Por supuesto que no. Hay tantos que han prometido algo, como los políticos han prometido algo, un jefe nos promete un aumento y no lo hace. Hay tantas promesas que no se cumplen, pero debemos descansar y debemos poner nuestra fe en las promesas que se cumplen y creer en aquel que cumple las promesas. No vamos a ir a alguien que no va a cumplir la promesa, porque si no cumplen, esto va a defraudar nuestro ánimo, va a desanimarnos, pero tenemos que acudir a aquel que cumple sus promesas. En Hebreos 11:11 dice la palabra del Señor: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, y vemos cumplida su promesa. Sara, ya de 90 años, sin esperanza, pero puso su fe en aquel que cumple las promesas. Dice que la promesa le dio fuerza, concibió porque creyó que era fiel quien había prometido, y eso es lo que debemos hacer, creer en aquel que sí cumple. El tercer punto es tener fe, porque la fe y la esperanza van ligadas de las promesas. Y si vamos a, voy a ir a Hebreos, tengo otra cita, por la fe dice, Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el Manzó. El verso 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció. Por la fe conquistaron, dice el verso 33, reinos, conquistaron, hicieron promesa, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Por la fe, hermanos, entonces, por la fe alcanzamos nuestras promesas. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que cuando promete, Él va a cumplir. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿En quién estamos poniendo nuestra fe? Debemos ponerla en quien cumple toda promesa. Un punto más, el 4, es por la paciencia. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas. Bueno, hermanos, nosotros queremos que las cosas se hagan instantáneas, ¿no? Oramos para que alguien se salve, una esposa ora por su marido o viceversa, una mamá ora por su hijo por sus padres, porque el que tiene paciencia cree y espera, porque quien prometió va a cumplir. Tarde o temprano, no sabemos el tiempo, pero sabemos que sí hay alguien que va a cumplir todo lo que ha prometido. Pero nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera acostumbrada a fallar en nuestras promesas. Y debemos poner nuestra fe y esperanza en aquel que sí va a cumplir. Cumplamos nuestras promesas, aprendamos a creer en Dios, porque las promesas de Dios se cumplen. Y toda promesa que viene de Dios se cumple. Mira lo que dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que, hermanos, nos dice la palabra de Dios que seamos imitadores de Él, y como imitadores de Él debemos cumplir nuestras promesas. Dice el apóstol Pablo que Él es imitador de Cristo y nosotros debemos imitar también a Él. Él cumplió sus promesas. Hermanos, Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió. Fiel es nuestro Dios. Él va a suplir toda necesidad. Él va a enjugar toda lágrima. Él va a darnos vida eterna, porque eso es una de sus promesas más grandes que nos ha dado el Señor. Y Él sí cumple con las promesas. Entonces, hermanos, debemos imitar a quienes cumplieron sus promesas. Vemos en la palabra de Dios que pusieron su fe en el Señor Jesucristo y una promesa cumplida de vidas. Así que, hermanos, debemos ser cumplidores de promesas. Que nuestro sí sea sí. Ya no defraudemos, ya no incumplamos lo que prometemos. Y si hemos incumplido, hemos sido incumplidores de promesas, debemos tomarlo como pecado, porque y debemos confesarlo, para que el Señor nos dé nueva fuerza, nuevas esperanzas. Nosotros también debemos poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Dios, porque Él sí cumple las promesas. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hermanos, yo quería con este mensaje llegar a tu corazón, hermano, para decirte, si estás atravesando por pruebas, si estás atravesando por tiempos de dolor, de necesidad, sea la necesidad que sea de salud, sea de falta de trabajo, falta de dinero, pon tu confianza y tu esperanza en el Señor. Él cumple todas las promesas, así como cumplió, vemos en la palabra de Dios, cumplió con Abraham su promesa de hacer de él, de su descendencia, una nación grande. Cumplió la promesa con Sara, y aún estéril a los 90 años. Increíble poderte a pensar que a los 90 años una viejita pudiera estar dando pecho a su bebé. Es increíble, pero era una promesa del Señor y Dios cumple todas sus promesas. Y Él no es hombre que mienta, dice, sino alguien que va a cumplir todas las promesas. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? También seguir las pisadas de nuestro Maestro, cumpliendo las promesas. Porque todas las promesas que vienen de Dios se cumplen. Pero ¿cuántas veces nuestras promesas no son cumplidas? Así que, hermano, te animo con este mensaje a mirar y buscar todas las promesas del Señor. Hay un himno que siempre cantamos: todas las promesas del Señor son ayuda poderosa de mi fe. Así que ánimo, hermanos. Les invito a buscar siempre las promesas de Dios en la palabra de Dios. Como estamos acostumbrados a no cumplir las promesas, así que no buscamos, no echamos mano muchas veces a la palabra de Dios. Pero debemos meditar en este punto y buscar. Hay grandes, como dice Pedro, grandes, ciertísimas promesas de Dios, y Él las cumple. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tus promesas fieles, grandes y cumplidas en nuestras vidas. Bendito Dios, hemos visto esta mañana algo de tu palabra y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Esa es una promesa que va a tocar nuestros corazones en meditación, en exhortación. Va a hacer que nuestro corazón se anime a buscar más de las promesas de Dios. Y nos vamos a animar también en temor a cumplir lo que prometemos. Bendito Señor, ayúdanos, sea tu Espíritu Santo guiándonos, haciendo que nuestras promesas sean cumplidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.